Bueno, ahí vamos a ir arrancando. Para los que se han sumado recién, les decía a los demás que tengan una calculadora a mano y algo para anotar, porque por ahí les voy a pedir a los que puedan hacer un calculito y chequear y verificar algunas cosas. Vamos a entrar en algún detalle, en algún problema, ¿sí? Obviamente que vamos a tratar de que tengan cierta participación, que no es igual que en las presenciales, pero vamos a tratar de interactuar un poquito. Bien. Ok. Ahí ven mi pantalla. Bueno, vamos a continuar con el trabajo práctico número 6, que quedó parcialmente realizado la última clase. Hoy vamos a continuar con la resolución. Bien. Pero antes de avanzar con los nuevos problemas que tenemos en la guía, quiero hacer una pequeña observación o corrección en el primer problema que habíamos visto. ¿Se acuerdan de las escalas de temperatura? Este problema. Bueno, acá la corrección que quiero hacer, que después estaba revisando, ¿sí? Es en esta parte, ¿sí? La voy a marcar un poquito simplemente. Acá. Bien, en esta conversión que habíamos hecho, ¿sí? En la clase anterior figuraba acá un valor de 460. El correcto es 492, ¿sí? El valor que se suma. Bien. Entonces, acá queda la conversión de Fahrenheit a Rankine, es la temperatura en Rankine, ¿sí? Igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32, más 492. Bien, el menos 32 es el desfasaje del punto de congelación del agua de la escala de Fahrenheit, ¿sí? Este valor. Y el 492 que suma es el desfasaje de la escala de Rankine, siguiendo la regla que habíamos establecido, ¿sí? Una de las escalas menos su desfasaje y la otra escala y su desfasaje. Bien, simplemente esa aclaración para que no haya confusiones. El resto, tal cual como habíamos hablado. Bueno, vamos a ir ahora, ¿sí?, a los problemas que nos quedaron por resolver. No los vamos a hacer todos, algunos van a quedar para ustedes, pero sí vamos a plantear. Bueno, nos quedamos en el problema 4, ¿bien? Dice, una pieza de cobre de 10 libras, masa, a una temperatura de 1000 grados Fahrenheit es introducida en un recipiente aislado que contiene 100 libras masa de agua a 70 Fahrenheit. Si los calores específicos del cobre y del agua son 0,095 y 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado respectivamente, dice calcular los cambios de entropía del agua, del cobre y del sistema total. Bueno, a ver, arrancamos con la participación de ustedes. Ya hemos visto algo similar
en la clase pasada, ¿no? De esto. ¿Por dónde arrancamos? Tenemos que calcular los cambios de entropía, ¿sí? De cada uno. Acá tenemos el pedazo de cobre, digamos, ¿sí? Que está ya sumergido, en este caso, ¿sí? En una determinada cantidad de agua. Bien. Inicialmente tienen sus condiciones de temperatura, pero luego ahí va a ocurrir un proceso y tenemos que evaluar los cambios de entropía. Bueno, ¿por dónde arrancamos? A ver, ¿quién se anima? Planteando que al ser un sistema aislado, el diferencial total de la entropía va a ser la suma de ambos, del sistema A y del sistema B. Bien, la suma de las entropías va a ser igual a la entropía total, del sistema total. Correcto, está bien. Bueno, pero para eso yo tengo que tener ahora el cambio de entropía de cada uno de los sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos entonces? Bien, por acá dicen diferencial de Q sobre T. Ok, tomemos el caso del agua, ¿sí? Vamos a plantear que el cambio de entropía en forma diferencial, como bien lo pusieron por acá en el chat, es igual al diferencial de Q, es decir, del calor que transfiere el agua en este caso, sobre la temperatura. Bien, bueno, ¿cómo expresamos el calor? Esto también ya lo hemos venido manejando. Lo vamos a expresar de esta manera, ¿sí? En este caso va a ser la masa del agua por el Cp, diferencial de la temperatura del agua, ¿sí? No sé si alguien preguntó algo. Me pareció escuchar algo. Si no, continuamos. Bueno, planteado de esta manera, lo que sigue es resolver la integral, ¿sí? En este caso, me va a quedar el cambio de entropía del sistema agua, ¿sí? Igual a la masa por el Cp del agua, entre una temperatura, la temperatura que tiene inicialmente el agua y una temperatura final. ¿Bien? Una determinada temperatura final. Nosotros tenemos los valores de las temperaturas iniciales. En el agua, 70 grados Fahrenheit y del trozo de cobre, 1000 Fahrenheit. Bien, tenemos las masas también, tenemos los CPs. Es decir que tenemos gran parte de los datos. Pero todavía, ¿qué es lo que me está faltando para resolver esta ecuación? ¿Sí? Al igual que un problema que ya hemos planteado antes, tengo que saber cuál es la temperatura final al cual va a llegar, en este caso, el sistema del agua. ¿Bien? Pero, por ahora, lo planteamos hasta ahí. Para el caso del cobre, vamos a hacer el mismo planteo. ¿Sí? El cambio de entropía del cobre. Vamos a plantear, vamos a reemplazar en este caso el diferencial del calor que transfiere en este caso el cobre por MCP diferencial de T, en donde acá tenemos la masa del cobre, el Cp del cobre, ¿sí? Y el diferencial de la temperatura del cobre. Tenemos nuevamente que resolver esa integral, ¿sí? Que es muy parecida, similar a la del agua, pero en este caso va a ser del cobre. Bueno, en ambos casos tenemos como incógnita la temperatura final. ¿Cómo va a ser esa temperatura final de ambos casos? La misma. La misma. Bien. Iguales. ¿Sí? Ok. Pero ¿cómo la calculamos? ¿Cómo la evaluamos? Ya hemos hecho algo de esto, ¿no?
A ver si se acuerdan. Utilizando la energía interna. Bien. Vamos a plantear que la energía interna se mantiene constante. ¿Sí? Haciendo balance de energía, bien. En este caso, el cambio de la energía interna del agua más el cambio de la energía interna del cobre es igual a 0, por lo tanto lo podemos igualar, ¿sí? A su vez, por el balance de energía, tenemos que los cambios de energía son iguales a lo que está acá, diferencial de Q más diferencial de W, en el caso del agua, en el caso del cobre. Trabajo no hay, por lo tanto, lo tenemos que cancelar de esa ecuación y simplemente nos queda la igualdad de los calores, que reemplazados por cada una de sus ecuaciones nos queda eso, ¿sí? Esa igualdad. A partir de esa igualdad, acá no podemos cancelar las masas ni los CP porque son distintos, ¿sí? En algún otro caso, cuando estábamos hablando de la misma sustancia, sí podíamos cancelar los CP, en este caso no. Bien, acá lo que sí podemos, vamos a remarcarlo acá, lo que sí eliminamos de esta ecuación son los trabajos, ¿sí? Pero los calores quedan. Y la ecuación de cada uno de los calores, tanto del agua como del cobre, quedan tal cual está. Bien, tenemos que resolver esa integral y calcular una temperatura final. Bueno, acá les pido que calculen cuál es la temperatura final. ¿Sí? A ver, interactuemos un poquito. Es un cálculo sencillo. Tómense un par de minutitos para resolver esa ecuación y calcular cuál es la temperatura final y a ver quién me da el valor. Si en el medio alguien se perdió o alguien tiene alguna consulta, me la puede hacer mientras tanto. Y si no, bueno, calculen y me dicen a ver a qué temperatura llegan. Profe, ¿por qué era que se eliminaba el trabajo? Porque no tenemos interacción de trabajo en este sistema, ¿sí? No tenemos... el cobre no hace trabajo sobre el agua, o sea, no hay un trabajo del cobre que haga sobre el agua, ni tampoco un trabajo del agua sobre el cobre. Simplemente lo que tenemos acá es transferencia de calor entre ellos. Obviamente, el que está a mayor temperatura va a transferir calor al que está a menor temperatura. ¿Sí? Por eso es que nosotros planteamos acá la ecuación de balance de energía en un sistema cerrado, que es igual al calor más el trabajo, en este caso en forma diferencial, pero como no hay trabajo involucrado entre los dos sistemas estos, los sacamos de la ecuación y nos queda simplemente la igualdad del calor. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿alguno ya tiene el valor de la temperatura que me pueda decir? Estos ejercicios parecen los de secundaria. ¿Cómo? Que parecen los ejercicios que nos dan en la secundaria. Ah, bueno. Que tenemos que hacer la distributiva y todo eso. O sea que viene fácil por ahora, ¿no? No, yo lo digo porque ahí es donde uno falla, ¿no? Donde no aplica las propiedades y ahí ya sale todo mal. Bueno, entonces tienen que prestar un poquito de atención. Para evitar que se extienda hasta el cerebro del mismo, tenemos que averiguar qué hay ahí dentro. Básicamente, A ver, ¿alguien que se anime? luego se sondea para ver si se puede encontrar algo ahí adentro. Santo cielo. No puede ser. Eso está profundo. Y ese es el problema. Esta cosa está cada vez más... A ver, por el chat me están escribiendo. Yo por ahora, díganme los valores, no voy a
decir si es correcto o no, simplemente quiero que me den los valores que van calculando. 78.75 Fahrenheit, me dice alguien que ya lo calculó. Yo lo voy a ir anotando por ahí. Hay un micrófono abierto por ahí. Bueno, ¿algún otro valor? ¿Alguien que lo haya calculado también? Fíjese que yo acá también le di la otra unidad, ¿no? Para que tengan dos. Pero bueno, lo pueden trabajar en las que quieran. De la temperatura estoy hablando. Profe, ¿cómo es la equivalencia de libras a kilogramos? Ah, qué interesante. Bueno, ¿qué les hace falta? Habla de conversiones, ¿sí? Bueno, a ver, ¿por qué me tomo un tiempito para que se pongan a calcular esto? A ver, si ustedes van resolviendo los problemas de la práctica, se van a ir topando con estas cosas, ¿no? Pero quiero que lo hagan ahora para asegurarme que se enfrenten con estas pequeñas situaciones, ¿no? Acá pueden trabajar en libras o pueden convertir en kilos, ¿sí? Bueno, a ver, si quieren les digo, 0,45 pueden tomar como una libra igual a 0,45, perdón, un kilo 0,45 libras. A ver, les dije, por ejemplo, el valor de 10 libras, ¿sí? Lo pueden convertir a 4,5 kilos. Ahí está. Tiene más unidades, pero por ahora no busco la super precisión, digamos, de esto, ¿no? 10 Pero bueno, libras, claramente tienen que... ¿Cómo? 10 libras, 4,5 kilos. Sí, pueden tomar eso. De nuevo, tiene más decimales, ¿no? La conversión, pero lo pueden usar ahora para poder hacerlo rápido y... Bueno, a ver, ¿algún otro valor? Tengo solo uno que calculó. ¿Y los demás? A los que ya tengan el valor de la temperatura, les pido, entonces, que vayan calculando los cambios de entropía. ¿Sí? Porque con el valor de temperatura que uno obtiene acá, ¿sí? Acá uno obtiene un T final, que es la temperatura a la cual alcanzan ambos. Esa es esta temperatura. ¿Sí? Entonces, si ya calcularon la temperatura final, quiero que calculen el cambio de entropía de cada uno y después el cambio de entropía total. ¿Sí? Así que vayamos adelantando los que ya hayan calculado. A ver, acá yo les estoy pidiendo la temperatura, el valor de temperatura que ustedes obtengan, ¿sí? Sí, a ver, acá me preguntan por qué puso 10 libras, si es libra masa. Simplemente, a ver, se puede escribir libra masa o simplemente libra, ¿sí? Esto es para especificar que estamos hablando de masa. Bien, es lo mismo poner libra o libra masa. Comúnmente lo van a encontrar como libra. Ahora, si es libra fuerza, bueno, ahí sí tiene que estar claramente especificado, ya sea con el vector o con la F, ¿no? Si estamos hablando en este caso estamos hablando de masa. Pero puede ir ya sea libra masa o libra. Comúnmente lo van a ver como libra, ¿sí? Bueno, ahí alguien más calculó también, 78.72. Bueno, sí están bastante cercanos con lo que habían calculado. Bueno, vayan calculando los cambios de entropía, ¿sí? Para aquellos que hayan calculado,
vayan calculando los cambios de entropía. Puede haber ahí en el decimal, no hay problema si en el decimal hay una pequeña diferencia, es un poco como han venido arrastrando, pero no pasa nada. No es tan crítico ahora. No es muy buena con las noches. ¿Qué hace? Ella respira muy suave. 79 por acá. Bueno, vayan calculando, con la temperatura que les haya dado, vayan calculando los cambios de entropía. ¿Sí? Después vamos a verificar. Después vamos a verificar todo junto. Y vamos a ir viendo si es que hay diferencias con lo que ustedes van obteniendo, vamos a ir viendo qué es lo que pasa. ¿Eh? Nos ponemos 2 o 3 minutitos más. Vale la pena. Así trabajan ustedes también, porque si no, trabajo solo yo, ¿no? Bueno, ahí me pasan una temperatura de 26.3 grados centígrados. En este caso está expresada en grados centígrados. Ok. Ahí Martín también. Profe, a mí me dio 64,7 la temperatura final. 74,7 ¿qué? 64,7 Kelvin. Kelvin. Sí. Ajá. Bueno. Bueno, escribilo en el chat, así me queda, yo estoy viendo el chat ahí. Ya van calculando, ahí ya van apareciendo. 26, bueno, a ver, voy nombrando a los que ya han calculado. Sandra calculó 78, Fernando 69, Julieta 69 puntos moneditas. Sergio, bueno, lo calculó en grados centígrados, 26. Martín, en ambas unidades, 79, 26 grados centígrados, para que primero. Andrea, 26.3 grados centígrados. Sergio Cruz, 74.89 grados centígrados. Lía Antonella, pusiste 26.3, te faltó la unidad. Eso es bien importante siempre. Bien. Bueno, ya sigan avanzando y calculen los cambios de entropía. Ahora vayan escribiendo en el chat a ver qué valores de cambio de entropía les da. Ya estamos con la temperatura, una buena cantidad, muy bien ahí con los cálculos. Vamos calculando entonces cambios de entropía, ¿sí? De cada uno de los sistemas. A medida que vayan teniendo, si tienen la del agua, me van pasando la del agua, si tienen la del cobre, me van pasando la del cobre.
A ver. Lía, Antonella y Sandra, les pido que me digan el cambio de entropía con las unidades completas, ¿sí? Por ahora me están pasando kilocalorías solamente, falta algo más. ¿Qué le va a quedar en unidades de energía? Kilogramos. Por unidad de temperatura, ¿sí? Así tiene que quedar la entropía. A ver, ustedes han visto en la teoría que se dijo que la entropía es adimensional, ¿sí? Que no tiene dimensiones, pero que sí tiene unidades. Tiene unidades de energía, ustedes tienen acá. Miren cómo la definen, ¿sí? Acá arriba tienen calor. Esta, por ejemplo. Y abajo, temperatura. Si esto está en una determinada unidad de calor, tiene que ir esa unidad, y abajo tiene que haber una unidad de temperatura. Así que ahí les pido que me completen. Están todos calculando, ¿no? Es difícil saber acá. Tendría que pedir que habiliten las cámaras y mirarlos, ¿no? A ver cómo calculan. O algunos no deben estar calculando nada. Bueno, ahí ya vamos teniendo algunos valores más. ¿Se entiende lo que dije recién de las unidades? Ahí me preguntan si la del cobre puede dar negativa. Puede ser. Bueno, acá se van a ir dando con un montón de cosas, ¿sí? Que es lo que quiero que vayan pasando y que... Esto también me indica de alguna manera que no han estado resolviendo los problemas que hemos dejado planteados, ¿no? Porque estos cálculos, si bien no exactamente los mismos, pero similares, ya hemos estado haciendo algunos. Así que les recomiendo que se pongan a resolver, ¿sí? Porque cuando calculen, a ver, yo acá les estoy dando, en muchos casos, los planteos en ecuaciones. Y les queda a ustedes, de su parte, calcular esos valores, ¿sí? Así que acá me quiero tomar este tiempo para que lo hagan. Bueno, a ver, ahí tenemos algunos valores más, 9,9 kilocalorías por grado centígrado. Franco, lo mismo, completame la unidad, ese menos 6,44, le falta la temperatura, hay que chequear. 26,09 kilocalorías, dice Sandra. Sergio me pregunta, hay que trabajar en Kelvin, ya vamos a ver sobre eso. Nacho, 10,36 kilocalorías, grados centígrados, el del agua. Fíjate, Nacho, te hago una observación ahí, vos me pones kilocaloría multiplicado por grado centígrado, así entiendo yo de lo que me escribís acá, ¿sí? Lo agregué abajo porque se me olvidó la barra. Ok, bueno, bien, ahí está, no había llegado al chat de esa parte. Bueno, Martín me pone también ahí 9. Ahora todo el mundo tiene cosas distintas, qué extraño, ¿no? Ana, 9,39 kilocalorías, grados centígrados. Lía, ahí el del agua, 1,33 kilocalorías, grados centígrados.
El cobre 1.14, Fernando, Ana de nuevo 1.32 del cobre. Gastón me pasa la temperatura. Andrea, Joaquín, ahí me pasan los dos valores, 9,9 y 1.32. Gastón, ahí me pasa la entropía, 10 kilocalorías por grado centígrado. Eleonor, 24 para el agua y negativo 2,2 para el cobre. Cintia, 9,99 kilocalorías por grado centígrado. La del agua, 1.32 negativo kilocalorías por grado centígrado. Bueno, ya tenemos varios valores, ¿no? Bueno, a ver, la entropía, el cambio de entropía total va a ser la suma de esas dos. Bueno, estamos, creo que suficientes valores como para empezar a analizar, ¿no? ¿Les llama a ustedes también la atención la diversidad de valores que tenemos? ¿Quién tiene la razón? Hay algunos que coinciden, pero hay otros que son muy distintos, ¿no? ¿Por qué será? Alguien que se anime a decirme qué es lo que hizo. A ver, una opinión o dos opiniones y vamos con el análisis. A ver. Profe, ¿la temperatura final era alrededor de 20 o alrededor de 70 al final? ¿En qué unidad? En centígrados. Ya lo vamos a decir. Bueno. Le pongo suspenso a esto. A ver, alguien que se anime y me diga cómo hizo el proceso total, digamos, ¿no? El cálculo de temperatura y después, bueno, el cálculo de las entropías o de una de ellas, cualquiera. A ver, ¿quién se anima? No importa, acá se pueden equivocar, no pasa nada, ¿sí? Es la idea. Sí. Bueno, como le decía, distribuí la masa del agua por el CP del agua a las dos temperaturas, la temperatura final menos la temperatura Sí. A. Y bueno, pasé dividiendo, bueno, saqué factor común, luego me queda TF por paréntesis M de A, CP de A, más M del cobre por CP del cobre, igual a M de A por CP de A por temperatura A, menos masa del cobre por CP del cobre. Ok, asumiendo que la parte aritmética está bien, Bien. no me interesa tanto porque creo que no van a cometer tantos errores ahí. ¿Qué unidades obtuviste de temperatura? Centígrados, 20,88. 20,88 grados centígrados, ok. Sí, ¿Y pero después el cambio de entropía? Sí, primero me dio 64 grados centígrados. Así que no sabía con cuál de las dos calcular porque quería rápido calcular el delta S. Ok, y bueno, ¿cómo calculaste el delta S? Me incliné por 20, que se parecía más al 21,1 y bueno, pero no, se me hace que está mal. Bueno, pero a ver, de todos modos, ¿cómo calculaste la entropía? MA por CPA por el logaritmo de 20 menos el logaritmo de 21,1. Ajá, ok. Y eso me... Bueno, lo mismo para la entropía del cobre, digamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién lo mencionó, por favor? Eleonor Terán. Ok, bueno, ¿alguien más que se anime a decirme cómo hizo? No tanto la parte aritmética, sino más me quiero enfocar en el cálculo, qué unidades usó. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie se anima? Vamos, alguien que haya escrito acá, que haya puesto sus valores. Profe, yo hice lo mismo que Leonor, digamos. Trabajé con grados centígrados. Ok, y bueno, ¿alguien más? La temperatura final Sí. similar. ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy escuchando por ahora. Yo también, profe, trabajé con grados centígrados y bueno, después saqué kilocalorías sobre grados Celsius, Ok. igual que Leonor. Bien, ¿quién habló?
¿Recién? Palacios Lía. Bien, ok. Bueno, vamos a ver. Cortemos ahí con los cálculos y ahora quiero que me presten atención. Les muestro el valor de la temperatura. 298.9 Kelvin. ¿Sí? Eso expresado en grados centígrados, ¿sí? Directamente usamos el 273, 25.9, 26, por ahí alguno lo puso también, puede estar bien, ¿sí? Grados centígrados. Y bueno, en Fahrenheit la conversión que corresponda, que está en el orden de los 70, y creo que los que pusieron 74, una cosa por el estilo, está bien, ¿sí? Cualquiera de esos valores son los correctos. Igual ustedes pueden tomar este valor en Kelvin y después convertir a la unidad que han calculado y verificar si es que está bien hecho el cálculo. ¿Bien? Bueno, vamos ahora al cálculo del cambio de entropía. 0,74 kilocalorías por Kelvin para el agua, negativo 0,42 kilocalorías por Kelvin para el cobre. Quiero ver si alguien puso esos valores. A ver. Estoy mirando rápido en el chat. Y hasta ahora no encuentro algo parecido. Profe, al final dices menos 0,4 Nacho García. Ahí Darío Navarro, estoy viendo, puso 0,78 para el agua y negativo 0,44. Está bastante cerca, así que asumo que es correcto. Por ahí alguna cuestión con el decimal, pero está dentro de todo bien. Nacho, del cobre, negativo 0,4. Está bastante cerca. Sin embargo, Nacho, ahora vamos a hacer una observación sobre lo que pones en términos de la unidad, ¿sí? Me equivoqué en el cálculo, era el CP y puse sin querer la masa 2 veces en la calculadora. Ok. Bueno, a ver, ¿de dónde viene la diferencia con los cálculos, con todos los cálculos, o gran parte de los cálculos que por ahí pueden haber hecho? ¿Alguien se dio cuenta dónde haber cometido el error? ¿Por qué no llegó a estos valores? Por la escala de temperatura. Ajá, ¿qué pasó con la escala de temperaturas? Había que poner en grado. Había que poner en Kelvin. Se trabaja con escala absoluta. Con escalas absolutas, exactamente, ¿sí? Ahí, si ustedes se acuerdan, cuando hemos visto el problema de la temperatura, una de las cosas que le preguntaba era, ¿se acuerdan que teníamos las 4 escalas de temperatura? Y ahí una de las preguntas le decía, ¿todas estas escalas son termodinámicamente aceptables? O algo por el estilo. Y hablamos de eso. Y dijimos, dinámicamente aceptables son aquellas escalas absolutas. Bueno, principalmente yo estimo que la diferencia en los cálculos que hicieron algunos de ustedes está ahí. Puede haber alguna equivocación, por ahí algún pasaje término, alguna cuestión, no lo descarto, es difícil de ver, ¿sí? Pero, ¿dónde está? Y acá quiero mostrarles dónde está la cuestión. Bueno, acá les pongo simplemente el valor del cambio de la entropía total, ¿sí? Que es la suma. Cuando ustedes resuelven una ecuación, cuando resuelven la integral, ¿sí? Hagamos el caso de la del agua, ¿bien? Es delta de entropía del agua es igual a M del agua, CP del agua, por el logaritmo de, en este caso, T final sobre, llamémosle la T inicial del agua, ¿sí? Que simplemente le estamos llamando TA. Bueno, esto de acá, esta relación
no va a ser el mismo valor si ustedes lo hacen en grados centígrados, por ejemplo, que si la hacen en grados Kelvin. Supongamos que ustedes la hacen en grados centígrados a la relación. La temperatura final, redondeemos, 26 grados, ¿sí? Dividido la temperatura inicial del agua, si yo estoy manejando grados centígrados también, 21.1 me da de 1.23. ¿Sí? La relación de temperatura. Pero si lo hacemos en Kelvin, es totalmente diferente el valor, ¿sí? Calcúlenlo después ustedes si quieren, pero, a ver, ahí van a tener 298 dividido 294 aproximadamente, o sea, el valor es distinto, ¿sí? Es 1.01, una cosa por el estilo. Eso ya les cambia todo el resultado. Por el hecho de trabajar en una escala que no corresponde, ¿sí? A ver, yo quería que esto pase ahora y que no pase en los parciales, porque pasa mucho. Se confunden y arrastran el grado centígrado o el Fahrenheit en algunos casos, porque uno dice, bueno, pero acá las unidades se me simplifican. No están así, ¿sí? Los valores son los que valen, ¿sí? En este caso. Obviamente que su unidad corresponde, pero hagan el cálculo, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo porque estamos trabajando con escalas diferentes, que están desfasadas, ¿sí? Por eso es que tienen que trabajar, por lo general yo les pido que siempre trabajen en escala absoluta. De esa manera no se van a equivocar. Ahora, hay casos en los cuales, por ejemplo acá, ¿sí? Cuando calculan la temperatura con el balance de energía, como acá en la ecuación les queda un delta de T, al resolver esta integral, van a tener varias cosas y van a tener un T final menos un T inicial. Ahí, en ese caso, como yo tengo una diferencia, podría usar grado centígrado o Kelvin, indistintamente. O podría usar Fahrenheit o Rankine. Pero como es una diferencia, me da lo mismo, ¿sí? Pero no es lo mismo una diferencia que un cociente o una relación, como lo que tienen acá. De nuevo, acá tenemos los dos casos, en el cual, en el caso de esta diferencia, ahí sí, si yo uso grados centígrados no pasa nada, la diferencia es la misma que si uso grados Kelvin, ¿sí? Pero acá no, acá es totalmente distinto y me cambia completamente el valor de la entropía, del cambio de la entropía en este caso. Va a pasar lo mismo con el cambio de entropía del cobre, ¿sí? ¿Se entiende? Y queda súper claro eso porque quería que lo hagan para que se acuerden, ¿sí? Y lo tengan en cuenta a la hora de resolver los ejercicios que tienen que resolver y no se equivoquen, ¿sí? ¿Queda claro? Y se van a acordar que acá me preguntan, profe, ¿se puede trabajar en este caso con grado centígrado y después pasar a Kelvin? No, porque ya el hecho de trabajar en grado centígrado ya está, ya el error está cometido. Si después yo eso lo quiero transformar a Kelvin, ya no lo puedo hacer. Además, no puedo porque acá tengo una relación, se cancelan esos valores, ¿sí? Profe, me refería, digamos, en la temperatura final, si ahí se lo podía pasar. Ah, sí, en la temperatura final uno puede calcular el valor que quiera y en la unidad que quiera, pero después tiene que trabajar sí o sí con escalas absolutas, ¿sí? Por eso les digo que es conveniente que directamente trabajen con escalas absolutas, desde el vamos. Y entonces no se van a equivocar porque no van a arrastrar un error o no van a tener que acordarse, sí, ahora tengo que hacer el cambio. Ahora, si lo tienen claro, está perfecto, pueden trabajar cuando corresponda o cuando se pueda, con grados, con escalas relativas, pero después hacer la conversión. Bueno, ahí está entonces, ¿sí? De esa manera calculamos el cambio de entropía total. Otra cosa que quiero remarcar en esto.
Uno me dio positivo y el otro me dio negativo. ¿Por qué? Hablo del caso del agua, me dio positivo el valor, y el caso del cobre me dio negativo. ¿A qué se debe eso? Porque lo que uno pierde de temperatura, el otro lo gana, digamos. Sí, yo lo diría, uno entrega calor y el otro lo recibe. ¿Sí? El signo del cambio de entropía, si miran nuevamente la primera ecuación de cómo planteamos la entropía, ¿sí? El signo va a depender del signo del calor, solamente. ¿Por qué? Porque la temperatura siempre va a ser positiva. Si estamos trabajando con escalas absolutas, el valor de la temperatura, es decir, el denominador, yo siempre lo voy a tener positivo. Por lo tanto, el signo del cambio de entropía va a ser el mismo que el signo del calor. Entonces, en el caso del agua, el signo que da del calor es positivo, ¿sí? Porque el agua está recibiendo calor, ¿eh? El cobre, en este caso, es la pieza caliente, está entregando calor al agua. Bueno, caso contrario para el cobre. El signo del cambio de la entropía del cobre es negativo porque el signo del calor, ¿sí? Que entrega el cobre es negativo por la convección, ¿sí? Pero fíjense que ustedes hicieron el cálculo como quedó así la integral y ya les está marcando el signo que corresponde, ¿sí? Eso también es importante que lo tengan en cuenta de modo tal de encontrar que si sus resultados son razonables o no. Es una forma también adicional por ahí de comprobar o de verificar. ¿Bien? ¿Se entiende esa parte también? Sí, profe, yo tengo una duda del principio A ver. de una comprensión del texto del problema. Cuando dice los valores específicos del cobre y del agua, ¿cómo nos damos cuenta si es el CP o el CB? O sea, a presión constante o a volumen constante, si no lo aclaran en el enunciado. Está bien, es buena pregunta. Mira, normalmente, por lo general, en este tipo de problemas, hablamos de calor específico a presión constante, ¿sí? De hecho, en la práctica real, es el calor específico que más se usa, ¿sí? Porque la mayor parte de los procesos se dan a la atmósfera, y normalmente la presión ahí se la considera constante, más allá que puedan haber mínimos cambios. En procesos particulares en los que sean a volumen constante, se especificará, ¿sí? Claramente. La otra cuestión es que es por ahí importante también el tema del CB, más que nada cuando estamos hablando de gases. Porque ahí es donde el volumen puede cambiar más fácilmente. En un líquido y en un sólido es muy difícil, y si hay cambios en el volumen son muy pequeñitos también, ¿sí? Pero primordialmente lo que se considera como regla más general, les diría yo, es que los sistemas están a presión constante, y normalmente en estos casos, y donde hay intercambios de calor sobre todo, se trabaja con el valor de CP. Pero es muy válida la pregunta. ¿Está bien? Profe, muchas gracias. Bueno, me quería tomar este tiempo para que surjan todas estas cuestiones. Ahora sí, vamos a seguir avanzando. ¿Bien? Bueno, problema 5. Dice, en un termostato a menos 5 grados centígrados hay un mol de agua sobreenfriada a la misma temperatura y presión de una atmósfera. Introduciendo un cristal de hielo, se transforma el agua en hielo a menos 5 grados centígrados. Y nos preguntan, ¿cuál es la diferencia de entropía? ¿Vieron ese efecto alguna vez? Ya sea en la realidad o no sé, en algún video o algo por el estilo, que tienen un líquido y que de repente se convierte, o les pasó alguna vez, y que de repente lo sacan del congelador y inmediatamente se solidifica.
Sí, me dicen por acá. Bueno, a varios les pasó, ¿sí? Lo vi en un video. Bueno, a algunos capaz que les pasó con la cerveza y chau, la perdieron, ¿no? Olvídate. Pero sí, ese efecto pasa. Es un efecto en el cual un líquido se subenfría, no se tiene que subenfriar mucho, se subenfría un poco por debajo del punto de fusión, llamémosle normal, y en cuanto recibe alguna perturbación ese sistema, inmediatamente pasa de forma brusca, digamos, al nuevo estado que corresponde. ¿Mm? Eso puede pasar, son casos medio particulares ahí de equilibrios medio raros que se forman, que no es la idea discutirlos ahora, pero puede pasar, puede pasar. Pero siempre se forman cuando tengo cosas ahí en un estado de reposo y que cuando de repente surge una perturbación, como en este caso se introduce una pequeña cantidad de hielo y se transforma todo, ¿sí? Fíjense ustedes que tenemos agua. El agua a la presión de una atmósfera, como dice acá, debiera congelarse a 0 grados, ¿sí? A 0 grados centígrados. Pero bueno, en este caso tenemos a -5 y todavía está líquido, y de repente cuando sucede esa perturbación, en este caso que entra el cristal de hielo, se transforma todo en sólido. ¿Bien? Lo que nos pide acá es calcular el cambio de entropía de ese proceso. No es que tengo dos cosas, tengo una cosa y surge un proceso y termina, arranca en el estado líquido y termina en estado sólido a la misma temperatura, ¿sí? Y tenemos que calcular el cambio de entropía. Bueno, para resolver este problema lo que vamos a hacer es desglosar este proceso que se da así de una sola vez, lo vamos a desglosar en distintas partes. Vamos a suponer que primero el agua líquida que está a -5 grados centígrados pasa a agua líquida a 0 grados centígrados. ¿Sí? Es decir, en la misma fase líquida vamos de -5 grados centígrados a 0 grados centígrados. Luego vamos a considerar que esa agua a 0 grados centígrados en estado líquido pasa a estado sólido a 0 grados centígrados también, ¿sí? Que es lo que normalmente va a ocurrir. Y finalmente, ese sólido que está a 0 grados centígrados pasa a -5 grados centígrados, también sólido, ¿sí? Lo que hicimos fue seguir un camino ahí equivalente, llamémosle, al proceso que tenemos. Bueno, como lo que tenemos que calcular es el cambio de entropía, lo que vamos a ir calculando al haber subdividido el proceso de esta manera son los distintos cambios de entropía de cada uno de los procesos. ¿Sí? Le vamos a llamar 1, 2 y 3, simplemente para diferenciarlos. ¿Bien? Bueno, a ver, en el caso del agua líquida, que va de -5 a 0 grados centígrados, vamos a plantear la ecuación del cambio de entropía, ¿sí? ¿Qué ecuación vamos a usar para el calor, en este caso? Aquí, ¿qué tenemos? El agua estaba a -5 y pasó a 0 grados centígrados. Es como que yo hubiese calentado, ¿sí? El líquido ese, ¿no? Es como que yo lo hubiese calentado de -5 a 0 en estado líquido. ¿Qué tipo de calor estoy hablando? Algo de esto ya hemos hablado también. En este caso, cuando vamos de -5 grados centígrados en estado líquido a 0 grados centígrados en estado líquido. Acá me dicen calor latente. Calor latente. A ver qué más. Estamos hablando de líquidos, ¿sí? Estamos por ahora en esta zona, en la primera etapa, llamémosle. ¿Alguien más? Un calor sensible.
A ver, ¿qué dijeron por ahí? Es un calor sensible. Calor sensible, bien, correcto. Hablamos de calor sensible cuando estamos en la zona de una sola fase, ¿sí? Cuando yo agrego calor o quito calor, pero no hay cambios de fase. El calor sensible va a producir un cambio de temperatura, ¿eh? Va a producir un cambio de temperatura, en este caso de -5 a 0 grados centígrados en estado líquido. Ahora, cuando yo voy de los 0 grados centígrados líquido a los 0 grados centígrados sólidos, ¿qué tipo de calor tengo ahora sí? Un calor latente, ¿sí? El calor latente es el calor del cambio de fase. Para cualquier cambio de fase se le llama calor latente. En este caso tenemos un cambio de fase que va de un estado líquido a un estado sólido, ¿sí? Una solidificación, ¿bien? Y después, cuando vamos de los 0 grados centígrados sólidos a -5 grados centígrados sólidos, tengo de nuevo un calor sensible, ¿sí? Ahora, los calores sensibles los vamos a calcular de una determinada manera y los calores latentes los vamos a calcular de otra forma. Vamos a analizar el caso de la etapa 1. El calor sensible, como el que ya veníamos usando, se calcula como MCP diferencial de T, ya como lo conocían, ¿sí? En este caso, CP corresponde al calor específico del agua líquida. Bien, este CP1, ¿sí? Es de la etapa 1, ¿correcto? El cambio de entropía va a quedar de esta manera, el cálculo ya directamente de la integral. No les pido que lo calculen porque ya saben qué consideraciones tienen que tener en cuenta, después ustedes lo calculan y verifican los valores. Y obtienen los valores, mejor dicho. Bueno, de esa manera se analiza la etapa 1. Vamos a la etapa 2. El planteo del cambio de entropía es el mismo, ¿sí? Eso no importa si estamos hablando de calor sensible, calor latente. Para la entropía lo que le importa es el calor transferido. Bueno, ¿cómo lo vamos a calcular? De esa manera, donde este lambda que aparece acá es justamente el calor latente por unidad de masa, es decir, las kilocalorías o joule o kilojoule o lo que fuere por kilo de materia que estemos analizando que cambia de fase, ¿sí? Como esta es una ecuación diferencial, en este caso el diferencial es la masa, ¿eh? En este caso el diferencial del calor sensible es la temperatura. En el caso del calor latente, el diferencial es la masa, ¿sí? Por lo tanto, la integral de esto va a quedar simplemente el calor latente específico, ¿sí? Por la masa, ¿sí? La integral es, en este caso, lo que integra es desde 0 hasta el total de la masa, en este caso, un mol de agua. Sobre la temperatura. ¿Y esta temperatura cómo es en un cambio de fase? Constante, ¿sí? En el cambio de fase la temperatura de un fluido puro no cambia, ¿sí? Se mantiene en 0 grados centígrados en todo el proceso del cambio de fase, desde que tenemos 100% de líquido hasta que tenemos 100% de sólido. Bien, bueno, de esa manera entonces van a calcular el cambio de entropía de la etapa 2. La etapa 3, volvemos a un calor que dijimos que era sensible, ¿sí? Pero en este caso, el CP que tenemos es del hielo, ¿sí? Del agua, pero en estado sólido. Diferencial de T3 sobre T3. Calculan la integral, lo resuelven de esta manera, y de esa forma pueden obtener el cambio de entropía de cada una de las etapas que hemos subdividido. El cambio de entropía total va a ser la suma, ¿sí? De las entropías de cada etapa, de los cambios de entropía de cada etapa, y eso va a ser equivalente a lo que justamente estamos buscando, ¿sí? Que es el cambio total de entropía. Ahí les pongo los valores para que puedan utilizar, ¿sí? Del calor específico, perdón, del calor latente específico en este caso, el lambda y después les pongo el CP1, que es el caso del agua líquida, y después el CP3, que en este caso sería del sólido, ¿sí? Del hielo. Fíjense que son distintos los valores. Por más que estén a la misma temperatura, estamos hablando ya de cosas diferentes. Bien.
Con esos valores, bueno, van a poder calcular, la masa es un mol, así que ahí van a tener que nuevamente convertir, porque si tienen los calores específicos expresados en kilos, o trabajan en kilos o trabajan en moles, esas cosas también ténganlas en cuenta, ¿no? Una vez calculado, bueno, sacan directamente los valores y suman. ¿Está bien? ¿Se entendió? Así avanzamos, ¿ok? Que vamos a plantear también el problema que sigue, y los demás ya van a quedar. Vamos a hacer un planteo general de los otros, pero para que ustedes resuelvan. Bueno, vamos al problema 6. Dice, se construye un intercambiador de calor para calentar un caudal de aire, ahí les da el valor del CP, de 70 a 200 Fahrenheit, usando como fluido calefactor otro caudal de aire. Y acá, si bien el problema no les dice, yo les aclaro, los caudales vamos a considerar que son los mismos, ¿sí? Podrían ser distintos si tuviésemos los valores, no habría ningún problema, pero acá vamos a considerar que los caudales son los mismos, porque no tenemos valores de caudal. Otro caudal de aire originalmente a 360 Fahrenheit. Suponiendo que las pérdidas de calor son despreciables, es decir, con el exterior, ¿sí? Dice, calcular las variaciones de entropía de cada una de las corrientes, si se supone. Flujo de contracorrientes paralelas, flujo de corrientes paralelas, mejor dicho, y flujo en contracorriente. Después nos piden, ¿cuál es la variación de entropía total en cada caso? Es decir, en los casos anteriores. Y después nos pide repetir A y B para el caso del contracorriente si el aire calefactor entra a 200 Fahrenheit. Bueno, acá yo les voy a explicar un poquito algo que si bien no es de la materia, pero que es importante que ya lo vayan viendo. Más adelante ustedes en su carrera van a ver específicamente los temas de intercambios de calor puntualmente y cómo funcionan los distintos equipos de intercambio de calor. Ahora lo que yo les voy a mostrar es un solo tipo de intercambiador de calor, y vamos a ver bien rápido cómo funciona, simplemente para entender, ¿sí? Un poquito el funcionamiento de un intercambiador de calor en este caso. De nuevo, esto es algo que después ustedes más adelante lo van a ver ya más en profundidad y en detalle, van a hacer cálculos sobre esto. Acá lo que a nosotros nos va a interesar al final es calcular el cambio de entropía. Pero, vamos, yo les voy a mostrar esto. ¿Se acuerdan que el problema nos dice, por un lado, que tenemos un flujo que va en corrientes paralelas? ¿Sí? El punto A dice flujo de corrientes paralelas. Bueno, ¿eso qué significa? Acá yo lo que dibujé es un tipo de intercambiador de calor. Intercambiadores de calor hay muchos tipos, pero básicamente son equipos que lo que hacen es transfieren calor de un fluido que está caliente a un fluido que está frío. Y los intercambiadores de calor se usan en la industria muchísimo. Normalmente se los utiliza para calentar fluidos, pero también para enfriar, digamos, porque yo tengo las dos cosas, los dos procesos ocurren. El fluido que viene con mayor temperatura se va a enfriar, y el fluido que viene con menor temperatura se va a calentar. Después también tenemos intercambiadores de calor que utilizan como fluido calefactor vapor de agua. En ese caso, bueno, el fluido frío se va a calentar tomando calor del vapor, y el vapor lo que va a pasar es se va a condensar, ¿sí? Va a haber un cambio de fase, su temperatura se mantendría constante, pero se va a producir una condensación de ese vapor, ¿sí? En la industria se usan muchísimo los intercambiadores de calor con el fluido calefactor de vapor para calefaccionar fluidos de los tipos que quieran. Este caso es un intercambiador de calor bastante sencillo, el que yo dibujé acá, que es el que se llama del tipo doble tubo. ¿Qué es? Tengo un tubo exterior, ¿sí? Que es las líneas del exterior, digamos, ¿sí? Un tubo exterior, y un tubo interior concéntrico, ¿sí? En donde por un lado, digamos, por el anillo, si se quiere, del tubo exterior que queda, circula un fluido,
¿sí? Supongamos que circula de esta manera, y por el tubo interior circula otro fluido. ¿Bien? Así. Este caso es el de corrientes, ¿sí?, paralelas, porque los dos fluidos circulan en el mismo sentido. ¿Bien? Para corrientes paralelas. ¿Bien? Los dos fluidos circulan en el mismo sentido. Bueno, ¿qué va a pasar con las temperaturas a lo largo del intercambiador de calor? Yo acá voy a hacer un grafiquito esquemático solamente, ¿sí? Supongamos que este que yo dibujé acá, de color azul, es el fluido que viene caliente, ¿sí?, a alta temperatura. ¿Qué va a pasar a medida que, supongamos que acá ingresan los dos y por acá salen, ¿sí? A medida que vaya circulando el fluido caliente por el intercambiador de calor, voy a tratar de hacer una curva así, se va a enfriar, ¿sí? A medida, esto sería temperatura. Acá yo tengo temperatura y acá abajo tengo la longitud del intercambiador de calor. A medida que circula el fluido por el intercambiador de calor, el fluido caliente, ¿sí?, circula en este sentido, se va a enfriar, va a descender su temperatura. Y el fluido frío, a medida que circula, supongamos que ingresa acá a una temperatura claramente más baja, se va a calentar. Profe, ¿Sí? Sí, ¿podemos decir que el calefón es un intercambiador de calor? totalmente. El calefón es un intercambiador de calor en el cual el fluido frío, en este caso, sería el agua que uno quiere calentar, ¿sí? Y el fluido caliente, los gases de combustión. Estamos hablando de un calefón a gas natural, ¿no? O a gas comprimido. La casa que pasa por la serpentina. Uh-huh. Es el fluido calefactor, ¿sí? No deja de ser un fluido, es gas. Es la combustión produce el gas a altas temperaturas, y ese sería el fluido caliente. Y el fluido frío, el agua que se calienta, ¿sí? Si ustedes desarman el calefón, tienen un montón de plaquitas ahí adentro, que es por donde circula el agua, ¿sí? Y el fluido caliente, que es el gas, atraviesa todas esas placas y calienta el agua. ¿Bien? Bueno, este sería lo que se llama un perfil de temperatura, en este caso del fluido caliente y del fluido frío, ¿sí? Este sería el caliente. Bueno, por ahí podría haber dibujado el caliente con rojo y el frío con azul, pero bueno, ustedes me entienden. Este sería el fluido caliente, el de arriba, ¿sí? Y el de abajo, el fluido frío, ¿sí? Es claro esto, ¿no? El fluido caliente a lo largo del intercambio de calor se va enfriando, ¿sí? Y el fluido frío a lo largo del intercambio de calor se va calentando. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga un intercambiador de calor de este tipo que sea infinitamente largo o lo suficientemente largo? ¿Qué va a pasar? Estas temperaturas van a llegar a un punto en que se van a igualar. Si yo estiro este intercambiador de calor, ¿sí?, lo hago más largo, para acá, este fluido se va a seguir enfriando y este se va a seguir calentando hasta que llegue a un punto en que se igualen de temperaturas, alcancen un equilibrio térmico y ya no va a haber más transferencia de calor. Ahora, ¿qué pasa si yo acorto este intercambiador de calor y lo corto, no sé, por acá? Supongamos que acá. Y bueno, la temperatura del fluido caliente será más elevada que si termina acá, y la del fluido frío será más baja que si está acá, ¿sí? Si seguimos este perfil. Bien, esto simplemente a título informativo de cómo funcionaría en este caso un intercambiador de calor de corrientes paralelas. Ahora veamos cómo funcionaría un intercambiador de calor de contracorriente. Tenemos el mismo tipo de intercambiador de calor, el intercambiador de calor de doble tubo, ¿sí? En este caso, el contracorriente. CC le vamos a poner, contracorriente. Bueno, a ver,
tenemos el fluido, llamémosle el fluido caliente, este que ingresa acá, hagamos que tiene el mismo sentido de circulación, pero ahora el fluido frío entra, como su nombre lo dice, en contracorriente, ¿sí? Es decir, que tienen sentidos distintos de circulación. ¿Bien? Bueno, ¿qué va a pasar con los perfiles de temperatura? A medida que ingresa el fluido caliente va a tener una determinada temperatura, y a medida que circula a través del intercambiador de calor, su temperatura va a disminuir, ¿sí? Caso similar al que teníamos hace rato, ¿bien? Bueno, ahora el fluido frío ingresa por el lado opuesto, ¿sí? Al ingreso del fluido caliente. Entonces, mi perfil ahora yo lo tengo que dibujar desde acá. Y a medida que va entrando el fluido frío, ¿sí? Se va a ir calentando. Bueno, me salió medio feo ahí al final, pero de nuevo, ustedes me entienden. Es decir, ahora el sentido de circulación es así, para el fluido frío, y es así para el fluido caliente. ¿Sí? Fíjense que acá ya vemos una diferencia. Entonces, el fluido caliente entra a esta temperatura y sale a esta temperatura. El fluido frío entra a esta temperatura, frío, pero por el otro extremo, y sale a esta temperatura. ¿Qué es lo que es importante en los intercambios de calor? El delta de temperatura. ¿Cuál es el delta de temperatura? La diferencia. En este caso, a ver, lo voy a remarcar. El delta de temperatura sería esta diferencia, ¿sí? A lo largo del intercambiador, y no sé, por ejemplo, un punto acá, ¿sí? Yo lo voy a poner acá, delta de T, delta de T. Fíjense que en el corrientes paralelas, el delta de T arranca siendo importante, ¿sí? Un valor grande. Pero a medida que avanzan las corrientes, ese delta de T se va haciendo cada vez más chiquito. Y como yo les dije, en un intercambiador lo suficientemente largo, ese delta de T al final va a ser 0. Y por lo tanto la transferencia de calor va a ser nula. Fíjense que lo que ocurre en un intercambiador de corrientes, de contracorriente, ese delta de T es mucho más parejo a lo largo de todo el intercambiador, ¿sí? Y lo único que cambió fue por dónde alimentamos cada una de las corrientes. Esto a título informativo para ustedes. Generalmente se utilizan más comúnmente los en contracorriente, ¿sí? Estos son los más utilizados, porque de esta forma yo disminuyo la longitud de un intercambiador de calor para las mismas condiciones o condiciones similares que si usase un intercambiador de corrientes paralelas, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque aprovecho este delta de T que es más parejo a lo largo de todo el intercambiador. ¿Bien? Esto solamente para que tengan una idea de cómo funcionan los intercambiadores de calor. Volvamos al problema. Profe, Sí. pero si yo tengo contracorriente y se mantiene parejo ese delta de T, entonces nunca voy a llegar a un equilibrio entre las temperaturas, ¿verdad? O sea, no sé de qué serviría, digamos. Lo que nosotros buscamos con un intercambiador de calor, supongamos que yo quiero, a ver, hablemos del caso del calefón, ¿sí? Que menciona el compañero. ¿Cuál es mi objetivo? Calentar el agua. Ahora, yo quiero calentar el agua infinitamente hasta que llegue a un equilibrio térmico con los gases de combustión. No. Yo lo que quiero calentar el agua es hasta una temperatura, no sé, que sirva para bañarse, por ejemplo. 38 grados, 39 grados. Si puedo calentar más que eso, sí, el calefón me permite regular, ¿sí? En función de la cantidad de calor que le agrega al intercambiador de calor en este caso. Pero entonces yo busco, en el caso de, si mi objetivo es calentar la corriente fría, lo que yo busco es calentarla hasta un determinado punto. No necesariamente busco alcanzar el equilibrio, y de hecho, los intercambiadores de calor buscan eso, siempre calentar una corriente desde un determinado valor hasta un determinado valor. ¿Por qué? Porque el proceso, si estoy en un proceso de lo que fuera,
me exige que ese fluido tenga que salir de un sector del proceso y entrar a otro sector del proceso en determinadas condiciones. Entonces, si yo quiero calentar agua de 20 grados centígrados a 40 grados centígrados, voy a usar un intercambiador de calor que me cumpla con ese objetivo y no necesariamente voy a alcanzar un equilibrio térmico. ¿Está bien? Muchas gracias, profe. Está claro, es válido todo esto porque se lo estoy presentando yo a los intercambiadores de calor acá. Después, como les dije, van a ver mucho más en profundidad esto, ¿sí? En otras materias, no en termodinámica. Bueno, ahora, en el problema me dan que lo que yo busco es calentar aire de 70 grados a 200. Supongamos que el aire es este. Y yo lo que quiero hacer es calentar de acá, 70 a 200. ¿Sí? O en este caso, 70 a 200. ¿Bien? Y dice que usa un fluido calefactor, otro caudal de aire, también es aire, que originalmente está a 360. Es decir que, yo puedo decir que esto está acá, el fluido en este caso, 360. No pongo las unidades por una cuestión de espacio, simplemente, ¿sí? Para no sobrecargar, pero estamos hablando todo esto en grados Fahrenheit, ¿bien? Y en este caso el fluido caliente también ingresa acá a 360, ¿sí? Bueno, nosotros para calcular el cambio de entropía, ¿qué es lo que vamos a plantear? O sea, acá el calor que entrega uno lo recibe el otro, ¿sí? No hay pérdidas con el exterior. Por lo tanto, vamos a plantear directamente esto, que no es otra cosa que el balance de energía ya expresado en esta forma, ¿sí? Que el diferencial de calor frío va a ser igual a menos el diferencial del calor caliente. ¿Esto qué quiere decir? Que el calor que sale de uno entra al otro, ¿bien? Bueno, ¿cómo vamos a calcular? Estamos hablando de calores sensibles, ¿sí? Son aire, caudal de aire en ambos casos. Lo vamos a calcular de esa manera. Y resolviendo la integral, en este caso sí podemos cancelar, dijimos que vamos a considerar que los caudales, es decir, la masa, y en este caso, como es aire, en ambos casos los CP son los mismos, directamente nos queda para resolver esta sencilla integral, que va a ser la diferencia de temperaturas de uno y otro. Y lo que vamos a calcular es lo que no conocemos de todo este sistema. ¿Qué es lo que no conocemos? Esta temperatura, ¿sí? La temperatura final, que le hemos llamado acá, temperatura del fluido caliente final, ¿sí? Que vendría a ser esta de acá. Es lo que vamos a calcular. A partir de acá ustedes ya lo pueden calcular, ¿sí? En este caso nos da que es 230 Fahrenheit. Bueno, lo ponemos acá. A ver, voy a borrar esto que escribí acá. Ustedes ya saben cuál es lo que estamos buscando. Y esto nos dio 230 Fahrenheit, ¿sí? Como pueden ver, bueno, si yo lo hago en este intercambiador, estas temperaturas no son iguales, por lo tanto no se alcanzó el equilibrio. A mí me interesaba que esta llegue a 200, ese era mi objetivo, que entre a 70 y salga a 200. Bueno, con ese fluido, con el mismo caudal entrando a 360, yo voy a tener que construir un intercambiador que, de cierta longitud, eso no nos interesa ahora, pero va a salir a 230 el fluido caliente por el balance de energía. ¿Sí? Bueno, si yo hago esta misma operación en un contracorriente, va a ser lo mismo, ¿sí? Entra a 70, sale a 200. Como estamos hablando del mismo fluido, va a entrar a 360 y va a salir también a 230, ¿sí? Porque hasta acá lo que importa es el balance de energía. En este caso, el calor que entrega uno también lo recibe el otro, ¿sí? Así que desde el punto de vista del balance de energía, no me interesa qué tipo de intercambiador uso. Simplemente el calor que sale del fluido caliente, en este caso, ¿sí? El calor, lo voy a dibujar así, dQc, lo voy a poner acá, que sale, entra acá, dQf. Y acá pasa lo mismo. dQc sale de acá, ¿sí? Y entra acá, dQf. Lo pongo diferencial porque, bueno, lo planteé así. ¿Bien? Es decir que, en este caso, así planteado, no me interesa si es en contracorriente o en corriente paralela.
La temperatura esa va a ser la final en ambos casos. Cuando yo vaya a calcular el cambio de entropía, por ejemplo, para la corriente fría, que llamo F, lo voy a hacer de esta manera. Q sub F lo voy a reemplazar por MCP, temperatura final, temperatura F, ¿sí? Y el cambio de entropía lo vamos a calcular, como ustedes ya saben, de esta manera, la integral. ¿Bien? Bueno, esto para el fluido frío, ¿sí? Para el fluido caliente vamos a hacer lo mismo. Planteamos la ecuación de la entropía, el diferencial del calor y el cálculo, cómo nos queda el cambio de entropía. Ya tenemos la temperatura final del fluido caliente, ¿sí? Así que ya lo podemos usar acá. En este caso del fluido frío ya teníamos las dos temperaturas, así que lo podemos calcular. Es decir que hasta acá, con esos valores de temperatura, da lo mismo que yo lo haga en flujo contracorriente o flujo corrientes paralelas. Es exactamente lo mismo, equivalente, ¿sí? Ustedes calculen, de todos modos, cuánto les da el cambio de entropía en cada caso. Y, por lo tanto, el cambio de entropía total después con la suma. ¿Bien? Bueno, acá les pongo los valores para que después lo chequeen, ¿sí? De la corriente fría, de la corriente caliente. Fíjense de nuevo, un valor positivo y un valor negativo. Ya vimos el porqué de eso. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Fíjense que en esta parte dice, repetir A y B para el caso de contracorriente si el aire calefactor entra a 200. O sea, tengo que repetir esto si el aire calefactor, repetir A y B para el caso del contracorriente si el aire calefactor entra a 200. Analicemos un poquito esto, y acá sí van a notar una diferencia. Supongamos que en este de corrientes paralelas, yo hago que el fluido calefactor entre a 200. Si 200 está más o menos por acá, el fluido calefactor tendría que entrar a esta temperatura. Por acá está 200, ¿sí? Estoy hablando de corrientes paralelas. ¿Qué va a pasar? A medida que empiece a circular el fluido caliente, se va a enfriar, ¿sí? Y el fluido frío se va a calentar. Y va a llegar un punto en donde se van a igualar las temperaturas. En el corrientes paralelas, de nuevo, si entra el fluido caliente entra a 200. Este punto no sé cuál será, se puede calcular si quieren, no lo vamos a hacer ahora, no es el objetivo, pero ¿qué va a pasar? El fluido frío no va a llegar a 200 grados centígrados, porque antes de que eso ocurra, este fluido ya va a haber bajado su temperatura, ¿sí? Es decir, que si el fluido caliente ahora entra a 200 grados centígrados, yo no voy a poder cumplir con el objetivo que estoy buscando en un intercambiador de corrientes paralelas. Porque la temperatura del fluido caliente no me lo permite. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo intento hacer esto en un intercambiador de calor de corrientes paralelas? Y fíjese algo muy curioso. Si yo ahora dibujo la corriente caliente, en lugar de que entre a 360, entra a 200, y fíjense que, ¿qué pasa? Va a ser una especie de superposición, ¿sí? Con la corriente fría, ¿sí? Va a ser un delta de T, en este caso, muy chiquitito. ¿Bien? ¿Lo voy a poder hacer? Tal vez sí, a diferencia de esto, que acá no hay forma, no llego a los 200, de ninguna manera voy a llegar a los 200. En este caso, probablemente sí, pero como el delta de T es tan chiquitito, probablemente, y esto no es tema de termodinámica, necesito un intercambiador de gran área, que eso es lo que ustedes en materias posteriores van a calcular. Pero probablemente lo puedo hacer. ¿Y lo puedo calcular? Sí, lo puedo calcular. De nuevo, ¿cómo calculo? El calor que sale del fluido caliente va a ser igual al calor que entra del fluido caliente. Es decir, puedo aplicar estas mismas ecuaciones, pero ahora, en lugar de
que la temperatura inicial del fluido caliente sea 360, ahora va a ser 200, ¿sí? Fahrenheit. Bueno, hagan ese mismo tratamiento y vean qué pasa. Este mismo planteo de ecuaciones, a ver qué pasa con los cambios de entropía. ¿Sí? Este es un ejercicio, a ver, en la práctica no tiene sentido que uno se ponga a intercambiar corrientes con tan baja delta de T, ¿no? Siempre uno busca que haya un delta de T, de esa manera mejora mucho la transferencia y la eficiencia de la transferencia. Pero bueno, es simplemente para mostrarle algo nuevo, en este caso hablar un poquito de intercambiadores de calor y aplicar el cálculo de cambio de entropía a ello. Bueno, yo voy a dejar los problemas que siguen para que los resuelvan ustedes, ¿sí? Estamos hablando de el problema 7, 8 y 9, pero rápidamente, simplemente para que tengan una guía solamente. A ver, el problema 7, por ejemplo, dice, ¿cuál es la variación de entropía en la expansión irreversible de n moles de gas ideal desde un volumen 1 a un volumen 2? Si esta expansión se realiza sin calor ni trabajo. Bueno, acá van a suponer, este es el problema 7, ¿sí? Que yo tengo un sistema inicialmente, lo vamos a poner de esa manera para esquematizar nada más. Acá tengo una válvula. Esto es volumen 1, ¿sí? Entonces tengo este gas contenido inicialmente en un sistema y después abro esta válvula y el gas ocupa, esto inicialmente está vacío, y el gas ahora ocupa todo, ¿sí? el sistema, o sea, los dos compartimentos. Y la suma de esos volúmenes ahora es volumen 2, ¿sí? Es el volumen total. Bueno, tienen que calcular el cambio de entropía. Para esto van a partir de que el balance de... Una de las formas y de las herramientas, digamos, de poder calcular esto es a partir del balance de energía. Utilizar, digamos, el balance de energía en un sistema cerrado. Acá claramente estamos hablando de un sistema cerrado, pero eso combinado con algo que ustedes también ya han visto, que es esto. du igual a T diferencial de S menos P diferencial de B. ¿Sí? Bueno, de acá van a despejar el cambio de entropía, que es lo que quieren. A ver, esto. P diferencial de B. De acá van a despejar el cambio de entropía. Y a la presión van a considerar, y de hecho el problema, si no me equivoco, dice que es un gas ideal, ¿sí? Para acá, para la presión, van a considerar la ecuación de gases ideales, ¿sí? P por B igual a nRT. Ahora, du igual a ¿qué es? Es un sistema, dijimos, cerrado, ¿sí? No intercambia nada con el exterior, solamente hay una expansión. Después más adelante van a ver que a esto le vamos a llamar expansión libre de Joule. Bueno, el diferencial total, es decir, la energía interna total de este sistema, no cambia y es cero. Entonces, eso va a permitir despejar esta ecuación diferencial de S, resolver la integral y calcular el cambio de entropía en una expansión libre. ¿Sí? A ver, acá estoy viendo algo en el chat. ¿Podría repetir el caso del intercambio? Uy, perdón, no lo vi. Profe, ¿podría repetir en el caso del intercambio de calor de corrientes paralelas por qué no sucede? Bueno, al final volvemos un segundito ahí, ¿dale? Bien, de esa manera van a plantear el problema 7. El problema 8. Determinar la variación de entropía, bueno, acá tienen nitrógeno, en un proceso politrópico, ¿sí?
Acá lo que tienen que utilizar es la ecuación para el cálculo de variación de entropía de un proceso politrópico. Nosotros ya habíamos presentado en los problemas anteriores los distintos procesos, entre ellos el politrópico, y habíamos planteado la forma de calcular la entropía. Ustedes tenían que resolver la integral. Bueno, es simplemente aplicación de una ecuación de cambio de entropía para un proceso politrópico. Y finalmente el problema 9 dice, demostrar que para un gas ideal el cambio de entropía es esto. ¿Sí? Bueno, acá de forma similar al problema 7, pero acá también vamos a usar el balance de energía en esta forma, ¿sí? dQ más dW. Bien. Acá nos pide demostrar que para un gas ideal se cumple, ¿sí? Esto. Bien. Bueno. Y acá les dice, a ver, sí. Van a utilizar, ¿se acuerdan de lo que les dije que no se olviden la vez pasada para gases ideales? Que dU es igual a CB diferencial de T. Bueno, esto van a usar para resolver acá, ¿sí? Y lo que van a despejar es el diferencial de Q, ¿sí? Esto les va a quedar que es igual a diferencial de U menos de W. ¿Sí? Bueno, acá van a tener CB de T, dW es igual a menos P de B, ¿sí? Es decir, esto les va a quedar, le pongamos el número de moles si quieren, NCB diferencial de T, más, en este caso, P diferencial de B. Como es gas ideal, acá para la presión podemos utilizar de nuevo la ecuación del gas ideal, y lo que van a hacer es resolver esto, y después el cambio de entropía no va a ser otra cosa que diferencial de Q sobre T. ¿Sí? O sea que toda esta ecuación la ponen acá, dividen por T y resuelven la integral. ¿Sí? Y tienen que llegar a esto. ¿Mm? Ese es un trabajo más que nada matemático. ¿Sí? Ahí Nacho dice, diferencial de S, NR, logaritmo de T. Sí, correcto. Correcto. Logaritmo de N, diferencial de S. Bueno, a ver, en realidad ya es delta de S, ¿no? Lo que ya estás planteando ahí. No diferencial porque ya está integrado, ¿sí? Pero bueno, asumo que eso quisiste poner. Delta de S, NR, logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Volúmenes, ¿no? En volumen lo van a obtener. No temperatura. Esa es otra observación que tengo. En el logaritmo va a quedar volumen. Porque te queda en función del volumen. El 7, sí. Y bueno, me habían pedido explicar, repetir el caso del intercambio de corrientes paralelas, ¿por qué no sucede? Vuelvo acá. ¿Por qué no sucede el cambio? Porque, fíjense, si yo arranqué con 70 acá y con 200, a medida que entra el fluido, este valor de 200, el fluido caliente se empieza a enfriar. Le pongamos números, pero cualquier número, ¿no? Supongamos que acá haya llegado, no sé, a 100, por decir una cosa, acá, en este punto, 140 grados centígrados, Fahrenheit. Y el 70, como tocan la curva, tienen que haber llegado a un equilibrio, por lo tanto, también va a alcanzar 140, es decir, no cumplo con el objetivo de los 200 que yo quiero llegar. ¿Sí? A eso me refiero con que en un intercambio de corrientes paralelas no voy a poder cumplir con el objetivo de calentar el fluido de 70 a 200. Ese es mi objetivo. Al estar entrando a 200, en algún punto van a encontrar el equilibrio térmico antes de haber alcanzado la temperatura de 200 grados centígrados. Es por eso que no lo podría usar.
no cumpliría con el objetivo del problema, que es calentar un fluido de 70 a 200. ¿Bien? Bueno. No sé si hay alguna consulta más, pero bueno, acá lo que tratamos de hacer, o lo que traté de hacer es dedicar una parte del tiempo para que se enfrenten con situaciones que van a ser comunes en la resolución de los trabajos prácticos. Repasen el tema de las unidades y trabajen para que ahí surjan los inconvenientes, porque los problemas tienen dos partes, lo que es el planteamiento del problema, las ecuaciones que vamos a utilizar, pero después tienen su resolución también, que no es menor. Así que, bueno, si no hay más preguntas, cerramos acá. Bien, ahí en el aula virtual ya detallamos cómo vamos a trabajar la semana que viene, ¿sí? Así que esto es algo que habíamos hablado ya la semana pasada, yo les había adelantado, pero ya lo tienen detallado ahí, ¿sí? Así que después chequen eso para los links que van a usar. Acá me preguntan cuándo vamos a subir la clase de ayer. Bueno, denme un poquito de tiempo entre mañana, yo calculo, espero que mañana poder subir las dos. Esta y la del miércoles sería en todo caso, ¿no? Así que bueno, creo que estamos. ¿Bien? Cerramos viernes a la noche, ya calculo que todos se quieren ir. No pueden salir, ¿qué va a hacer? Bueno, muy bien, chicos. Gracias por su participación y nos vemos la próxima clase. El lunes no hay clases, ¿no, profe, de teoría? ¿Por las mesas? Correcto. Bien. Muchas gracias, profe. Muy buena la clase. Bueno, me alegro. Hasta luego, profe. Buenas noches.